Bienvenidos a Sintonía Urbana, bienvenidos a nuestro programa. Estamos aquí en Imagine TV y hoy tenemos con nosotros a Antonio Pelay, que es fundador y director de Radiocine. Y también es publicista, economista, presentador. Y bueno, me quedo corta. Bienvenido, Antonio. Gracias Susan por recibirme aquí en tu programa y por esta presentación tan abundante. Muy bien, pues estás de enhorabuena. Sí. Cuéntanos, ¿por qué estás de enhorabuena? Bueno, pues quizás sobre todo porque recientemente se ha dado a conocer en los cortos que están preseleccionados para los Goya. Sabes que para los Goya, en principio los largometrajes, que sean españoles y que se inscriban, esos ya están preseleccionados siempre, pero cortometrajes hacen una criba. Y entre los 10 que están de cortos documentales, pues este año volvemos a estar, porque el año pasado también teníamos un cortometraje, pero en este año, pues con ¿Por qué Arturo Soria? Estamos preseleccionados. Exactamente. ¿Y Arturo Soria por qué especialmente? Ah, esa es la pregunta, ¿no?, que hacemos desde el corto. Mira, hace ya varios años, ya 4 o 5 años, que llevaba la gestión de un centro cultural en Ciudad Lineal, y allí, bueno, pues uno de los historiadores a los que entrevistamos en el cortometraje, que es Federico Sánchez Aguilar, hizo una conferencia sobre Arturo Soria. Normalmente las conferencias de los centros culturales no son lo que lleva más personas, ¿no?, lo que atrae más. Claro. Pero en este caso fue tremendo, se llenó la sala, había muchísima gente interesada y muchísima gente que sabía mucho sobre Arturo Soria. O sea, en todo lo que es la Ciudad Lineal y sobre todo las casas que están organizadas en torno a la calle de Arturo Soria, había mucho interés. Y me llamó mucho la atención este personaje porque creo que, por un lado, es una razón para ser optimistas, ¿no? Quizás en España, que decimos mucho, somos envidiosos, nos ponemos lo peor, es que somos corruptos, somos ladrones y tal, y resulta que hay una persona que tiene una idea de hacer una ciudad mejor para todos y además más cerca de lo que puede ser, pues, la vida natural, el contacto con el campo. Y todo esto siendo uno de los pioneros. No solamente tuvo la idea, sino que encima lo llevó a cabo. Pues me parece que es uno de esos ejemplos que, si buscamos, incluso está salpicada la historia de España de estos personajes que no conocemos, pero que son una razón para pensar en positivo, creo. Claro, y es del siglo XIX. ¿Y crees que aún así es desconocido hoy en día, no? Desde luego, es curioso cómo hemos preguntado, pues, todo tipo de personas para que nos pudieran dar una visión bastante completa de Arturo Soria. Desde, pues ya digo, historiadores, arquitectos, sociólogos, y nos comentaba un arquitecto que él, que es de Pamplona, que no le sonaba ni como calle siquiera. O sea, que muchas veces no se halla en arquitectura. Yo, desde luego, cuando estudié, pues sería estas cosas de la GB, ¿no? Ya con eso vamos revelando la edad, que no se puede, pero esto de yo fui a la GB, sí que se mencionaba Arturo Soria, pero hoy en día prácticamente no. Hablas de Arturo Soria y todo el mundo, cuando estaba haciendo el documental, preguntaba, ¿pero de la calle? Digo, no, digo, del arquitecto, por así llamarle, porque fue también inventor, periodista, fue de todo. Sí, ¿no? Y es el primero que trajo el tranvía también a España. Desde luego, cierto, además que lo comercializó, o sea, tiene él siempre la visión de la teoría, incluso en muchos casos es como un filósofo abstracto, porque hay unas cuestiones que hace con unos polígonos, que los mezcla, bueno, unas cosas como muy abstractas, pero por el otro lado tiene también el aspecto de llevarlo a la práctica. Y desde luego con los tranvías además unió una serie de mercados y fue con lo que sacó parte del dinero con el que luego pudo financiar, dinero y los contactos con el que luego pudo llevar a cabo la Ciudad Lineal. No hizo todo lo que él quería, pero sí esos 5 kilómetros que van, pues son prácticamente toda la calle Arturo Soria, hasta el Colegio de Huérfanos de la Armada. Claro, hasta Pinar de Chamartín, ¿no? Justo, a partir del Colegio de Huérfanos de la Armada, que vemos que allí las casas empiezan a elevarse, a ver unas torres, entonces ya es donde no pudo llegar él. Curiosamente, tiene muchos paralelismos con cómo es, pues, la vida hoy en día, porque según iba avanzando, la gente iba subiendo los precios de las casas, porque decían, este señor viene por aquí y nos va a comprar terrenos, pues entonces vamos a subir el precio, ¿no? Eso fue una de las cuestiones que dificultó un poco más su empresa. Otra fue, evidentemente, el fallecimiento de Arturo Soria en 1920, y quizás ya el remate final fue la Guerra Civil, en la que, bueno, pues hubo bastantes complicaciones con los hijos, hubo asesinatos y demás, y de alguno de los hijos de los sucesores, que era de Arturo Soria, y ya pasada la Guerra Civil, cuando vino todo el régimen de Franco, aquello cambió completamente. Sí, porque también nos hablas en el corto del proceso urbanístico de Ciudad Lineal, que es un poquito lo que nos has estado contando, ¿no? Sí, a ver, hemos tenido que comprimir bastante, porque la idea también es hacerlo largometraje, pero todavía quedará un tiempo,
Y el caso es que ¿qué queda de esa ciudad lineal? Mira, recuerdo, lo presentamos en Cannes, en el mercado de cortometrajes, y sí, allí cuéntanos, pude ahora te iba a tener preguntar. contacto precisamente con bueno, pues uno de los escritores de Cahiers de Cinema, y que no lo pude ver, pero sí que le pasé una copia, ¿no? Entonces, sobre todo lo que le interesaba era, bueno, ¿qué ha quedado de aquello? Digo, pues casas realmente muy pocas, porque a partir de los 60, 70, pues se derribaron muchísimas. Pero sí que ha quedado la estructura, la base de que el tranvía era una línea de comunicación, ¿no? Y entonces la organización en torno a esa calle, que era la calle principal de esta ciudad lineal que tenía pensado Arturo Soria, es lo que ha quedado. Sí, que se llama ahora Arturo Soria, la calle que es... Exacto. Exactamente. Sí, sí, Desde la calle conmemoración, Alcalá, ¿no?, hasta Chamberí. justo, de Alcalá hasta Chamartín, sí, Hasta hasta la parte Chamartín, de sí. Chamartín, es por donde discurriría todo aquello. ¿Y cómo surgió? ¿Cómo te surgió la idea de hacer un cortometraje sobre este señor? O sea, ¿te Sí, fascinó cuando fuiste desde a luego, este evento cultural? por un lado, por el tipo de persona que era, de estas personas desconocidas, que tienen una faceta desconocida, pero que son tremendamente atrayentes y que te pueden impulsar mucho. Tiene un cierto paralelismo, salvando mucho las distancias y los tiempos, con el otro corto que hice el año pasado y que ahora estoy con largometraje documental, Javier Aguirre, que es un desconocido del cine, ¿no? Sí. Quizás es más conocido por el cine popular, pero luego ha hecho como un cine de vanguardia. Entonces, todos estos personajes que tenemos muchísimos y que se han ido descubriendo puntualmente, como pueda ser, salvando las distancias también, pero en otro ámbito, Blas de Lezo, todas estas personas desconocidas que han hecho sean unas gestas o que han contribuido a un bien social de una forma muy importante, creo que hay varios en España y que hay que darlos a conocer, ¿no? Claro. Por otro lado, se unió la circunstancia de que yo, cuando hacía el corto, buscaba también una persona que supiera de urbanismo, de arquitectura, y pues a través de un amigo contacté con un arquitecto que luego con el tiempo, no demasiado tiempo, pues se convirtió en mi mujer. Entonces Fíjate, lo hemos qué hecho historia tan juntos, bonita. digamos, y en el montaje pues ha sido, y en todo, en la elaboración, entrevistas, documentación, pues ha sido una parte realmente imprescindible. Bueno, ¿y alguna anécdota que puedas comentar aquí en Imagine TV? ¿Alguna primicia del corto? ¿Anécdotas así que te pasaron así un poquito rápido? Hombre, algo que fuera así como que puedas decir más bien divertido, realmente no. Lo que sí fue curioso es cómo localizamos a uno de los bisnietos de Arturo Soria. Ah, a uno de los... Porque que además tiene documentación y algunas fotografías que hasta ahora no se habían mostrado. La verdad que Emilio Keller Soria fue pues una ayuda fabulosa a la hora de realizar el cortometraje. Le está encantado de dar a conocer la figura de su bisabuelo, y curiosamente esto fue a través de un amigo mío que vive en Ciudad Lineal, que hablamos un montón del cortometraje y demás, y yo estaba documentándome un día que le dije, digo, oye, estoy aquí desesperado buscando familiares. Había algunos familiares que no querían hablar, porque al fin y al cabo, claro, nosotros lo vemos, pero es una historia que tiene una pequeña muesca de que aquello no terminó todo lo bien como quería su antepasado. Y él me dijo, pues yo creo que conozco a uno que es un tataranieto, y a través de ahí tiramos del hilo y encontramos a este señor. O sea que, como todo, es ir yendo con el tiempo, porque ya te digo, fue hace, yo digo 4 años, pero ya estamos yendo hacia 5 años. ¿Cuánto tardaste en hacer este cortometraje documental? 3 años. 3 Desde luego años. fue 3 años. Todo el proceso de documentación, preparación, y ya digo, todavía nos faltan algunas entrevistas, sobrado bastante metraje y bastantes aspectos de Arturo Soria que queremos meter pues en un futuro, dentro a lo mejor de un año, año y medio, en un largometraje. Bueno, pero lo importante es que lo habéis hecho bien, porque estás preseleccionado para los Goya. Algo bien habremos hecho, algo bien habremos hecho. No sé si lo habremos hecho bien, pero algo bien habremos hecho, o desde luego de alguna forma hemos llamado el interés de la Academia, lo cual es pues es un tremendo orgullo. Tenemos ahora 2 meses además para presumir de que estamos preseleccionados, que luego estamos nominados, estupendo, que no, pues estos Esperemos 2 meses que hasta sí. el 7 de enero, que es cuando salen las nominaciones, pues vamos a disfrutarlo. Muy bien. Luego vas a empezar un largometraje, pues como has dicho, con Javier Aguirre. Sí, estamos ya en ello. El gran director Javier Aguirre. Salieron las subvenciones, las ayudas a la realización bajo proyecto que da el ICAN, Instituto de Cinematografía, y entre los largometrajes documentales pues me llevé la agradable sorpresa de que estaba también pues el que quería hacer yo sobre Javier Aguirre. Había hecho una pequeña pieza que en principio no tendrá nada que ver, en este caso es completamente distinto. Sí, un corto, ¿no? Sí, Cómo empezar una película con Javier Aguirre,
¿no? Exacto, sí, sobre Javier Aguirre. Y que era eso, pues un estudio de cómo empezarla. Y un juego, en cierto sentido. Y el largometraje, pues también buscará conectar con las partes más experimentales, con las partes quizás más de juego, más de trabajar el lenguaje cinematográfico, que ha hecho Javier Aguirre, porque al mismo tiempo que hacía películas pues tremendamente comerciales, grandes taquillazos de los 70, 80, pues como puede ser desde Los chicos con las chicas, Soltera y madre la vida, títulos pues hasta las películas de Parchís. Sí. Hacía películas radicalmente de vanguardia, como puede ser El Anticine, Vida Perra, Continuum, en fin, películas sin ningún sentido de la narración, completamente experimental. Sí, y Vida Perra, que además es en el cine, tiene uno de los monólogos mejor del cine español, que lo hizo su mujer. Sí, es el primer monólogo en largometraje, porque Javier, que es un estudioso del cine, que todo el rato, todos los días, si lo quieres encontrar, lo encuentras prácticamente en la Filmoteca. De hecho, varias de las tomas que voy a realizar para el largometraje, y fue además una idea de mi mujer, es Javier entrando en la Filmoteca y saliendo de la Filmoteca, o Javier en la Filmoteca, desde luego. Pues sabía que había un mediometraje que había hecho Rossellini, pero no había el largometraje. Entonces Vida Perra, que son unos 15, 16 planos secuencia con Esperanza Roy, es tremendamente llamativo que eso, ella compone un personaje que al mismo tiempo son como distintas voces. Es una tarea de interpretación, sabrás tú el esfuerzo que es tremendo, desde luego. Muy grande, sí. Y bueno, ¿y qué tiene para ti este director de especial? Bueno, mira, pues por un lado que dediqué prácticamente un año de mi vida a montar un largo experimental que hizo él. Aquello fue... Por lo que veo. Por ejemplo, a ver, una película normal, pues tú verías, pues entiendo yo cómo vais a poner el programa, ¿no? Se nos ve a nosotros y ya está. En esta no, había como superpuestos varios. Sería pues como si aparecía el programa de hoy y superpuesto el que hiciste con Ángel Loza y superpuesto otro de los programas que presentas y demás, ¿no? Sí. Todo así mezclado con pues unas voces en off que era sobre el poema, con el poema sobre Los Ángeles de Alberti. Claro, como Javier no encontraba nadie que lo pudiera hacer y demás, y yo siempre me he manejado bien con los ordenadores, fue lo primero que he montado en mi vida. Luego el montaje me encanta, pero dije, oye, yo te puedo ir ayudando, te puedo ir ayudando, te puedo ir ayudando. Al final nos tiramos un año entero haciendo el montaje y los efectos especiales. Con cuestiones que, claro, llega un momento que no sé qué le pasó al ordenador o al disco duro, que sin conectar el disco duro ni siquiera a la red, cuando lo conecté yo al ordenador empezó a salir humo. ¿Humo? Humo, sí. Claro, hacer copia de seguridad de una película es posible, pero de 5 a la vez no había hecho copia de todo. Afortunadamente pudimos recuperar algo con estos laboratorios que te recuperan discos duros a cambio de cederles un ojo y parte del otro, y bueno, se pudo seguir haciendo la película, pero fue un trabajo realmente exhausto. Artísticamente es fascinante, tremendo, porque él me mandaba por fax cómo tenía que superponer los planos y yo seguía sus indicaciones, no sabía lo que iba a salir y con lo que salía digo, jo, esto es increíble, es de una belleza completamente inédita. Entonces, claro, lo que tiene es que es un descubridor, es un indagador absoluto del lenguaje. Cuando él se revela mucho cuando dicen, no, es que en el cine ya está todo hecho, no. Entonces, en muchos casos es volver a los inicios, plantar una cámara, dejarla ahí durante 1 hora y que ruede lo que sea, y en eso se ha colaborado, y en otros casos es, pues quizás lo más barroco, lo más trabajado que te puedas imaginar, superponiendo imágenes, superponiendo sonidos, cambiando velocidades, en fin. Algo que me parece muy atractivo y con lo que entonces voy a intentar jugar para mostrar cómo es el universo creativo, por así llamarle, de Javier. Él también ha manifestado que le ha gustado mucho el cortometraje. ¿Cómo te hace sentir esto? Me imagino que muy halagado, ¿no? Ah, bueno, yo estaba encantado, claro. A ver, es un poco... Conozco más o menos el sentido del humor de Javier. La verdad que cuando hablamos para cualquier cosa, tanto profesional como lo que sea, siempre nos terminamos riendo bastante. Es un sentido del humor más o menos similar al que tenemos. Entonces, imaginaba que iba a pillar el humor, iba a captar el humor que ya había intentado incluir una cierta ironía, pues ya dicho también como un cierto juego, y también con el propio espectador que había en el corto. Pero bueno, pues no sé cómo fueron sus palabras exactamente, ni me atrevería a reproducirlas, pero desde luego que le fascinó. ¿Cómo vas a enfocar el largometraje? ¿Qué es lo que quieres transmitir a los espectadores? Mira, cuando has dicho cómo, la primera expresión que se me ha venido a la cabeza es no tengo ni idea. A ver, sí que tengo idea porque además hay que proyectar, hay que hacer un proyecto y hay que presentar un guión
bueno, a todo lo que es las subvenciones, a todo lo que fue el proyecto del ICA, ¿no? Evidentemente tienen que hablarlo en cuanto a eso. Entonces hay una idea ahí general, pero hay mucho trabajo con lo que es el azar. Quiero plantear el azar y la dirección, que son a lo mejor muchos de los aspectos, algunos de los aspectos que ha trabajado Javier. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hemos realizado entrevistas muy convencionales, pero queremos también separar la imagen del sonido, jugar mucho con lo que es el lenguaje, no tanto como hacía Javier, que era con el lenguaje del celuloide, sino que hoy en día yo trabajo principalmente con ordenador, buscar al máximo las posibilidades que te da pues, todo el mundo digital para sacarle una cierta expresividad que creo que en muchos casos no se está aprovechando. Se está aprovechando para hacer mucho material, pero quizá con un lenguaje muy convencional, ¿no? Entonces aquí, al revés que con Arturo Soria, que lo que quería era mostrar qué es lo que hace este señor lo más claramente posible, aquí es indagar un poco en el lenguaje cinematográfico y quizá también que el azar decida un poco por mí o que decida yo por el azar. Y este cortometraje, que parece muy interesante hasta que hagas el largo, ¿dónde lo podemos ver? ¿O está en festivales? ¿De momento no lo podemos ver? Hemos estado en festivales, ahora mismo está también en Filmotec. Ah, en Filmotec. En Filmotec está en español y en inglés, además se puede ver por, quiero decir, Filmotec no tiene restricciones, con lo cual se puede ver en todo el mundo. Sí. Tú te vas a lo mejor para Francia, también lo puedes ver, que hay algunos como Filming que tienen restricción. En principio, en Filming debería estar dentro de poco, porque hubo un problema que lo pasamos en la subida, e irá apareciendo por distintas plataformas. El de Arturo Soria sí que lo proyectamos en la Filmoteca, el 18 de diciembre, y no sé si habrá también alguna proyección más en la Academia. Pero el de Aguirre ya las proyecciones que hubo por salas y demás ya ha pasado un cierto tiempo, entonces bueno, estamos más en el mundo de Internet. Muy bien, bueno, pues háblanos un poquito si quieres de tu radio, ¿no? Radio Cine, así brevemente porque tenemos el tiempo un poquito... Estupendo, pues lo comprimimos, le damos a ir más rápido. Mira, hace 10 años y pico, porque 10 empezamos años que está tu un radio, 4 de sí. julio de 2004, fue prácticamente como para hacer el homenaje al 4 de julio, fue una casualidad, ¿no?, de los americanos. ¿Fue casualidad? Pero sí, completamente. Fíjate. Y bueno, pues fue a raíz de, yo llevaba un programa de radio, en su momento pues se cayó por distintas razones que pedían que cogiéramos más publicidad y demás, digo, bueno, pues lo hacemos por internet. Veía que me ofrecían la posibilidad un servidor de hacer una radio por internet antes que un programa, digo, pues vamos a por ello. Empezamos haciéndolo online, hablamos de hace 10 años, pues que prácticamente no había lo que es las descargas de MP3 y demás. Y a partir de entonces, pues hemos ya hecho que generalmente uno entra y uno decide cuándo escucha el programa que quiere escuchar, teniendo una base en que hacemos críticas. Eso te iba a decir, que haces críticas de cine, ¿no? Exacto. Críticas de películas. Exacto. Entonces, porque desde aquí decimos a todos los espectadores de Imagine que escuchen tu radio, di la sintonía. Ah, bueno, radiocine.org, muy sencillo. Pues lo que te decía, críticas, entrevistas y tertulias, es la base que tenemos. Nos gusta mucho estar de tertulia, nos gusta también hacer mucho las entrevistas, y a los oyentes también les gustan las críticas. A mí no me gusta tanto criticar, pero bueno, también tenemos colaboradores que van criticando, y entonces son las patas principales, dentro de que es una radio dedicada, no profesionales de cine exactamente, pero sí al aficionado al cine que le gusta saber qué hay detrás. O sea, cómo se hace el cine, que tiene una cierta inquietud, no solamente al fanático, ni a la persona que exclusivamente quiere que le hablen de, pues te pongo el ejemplo, aunque ya ha terminado la saga, de Harry Potter, sino que hay tanto cine, se hacen tantas cosas, bien sabrás que hay muchas que no son conocidas, que queremos dar a conocer todo o casi todo lo que hay y desde luego lo que hay interesante. Bueno, pues desde aquí, desde Imagine TV, te mandamos mucha suerte. Gracias. Para los Goya, que estés ahí. A ver, tocamos madera y esas cosas, Soria, ¿no? Con Arturo Soria. Por supuesto. Y muchas gracias por hacernos pasar este rato tan agradable. Gracias a ti, encantado. Con Antonio Peláez nos despedimos. Aquí estamos en Sintonía Urbana desde Imagine TV. Hasta la próxima, amigos.